Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están con todos nuestros amigos y público que nos escuchan a través del Facebook? Quien les habla es el ingeniero Yuri León Medina, ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con 15 años de experiencia pues, en elaboración de estudios de seguridad, higiene ocupacional, estudios ambientales, gestión de riesgo en todo lo que es proyectos de inversión pública, ¿no? Perfiles, expedientes técnicos, estudios de factibilidad y similares. En esta oportunidad quiero presentarles el curso que vamos a dictar los primeros días de agosto, que es el curso Elaboración de Estudios de Vulnerabilidad y Riesgo de Desastre en Proyectos de Inversión Pública. Como ustedes saben, pues en mayo del año 2011 se publicó el Decreto Supremo 048-2011 PCM. Este decreto supremo aprobó el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre, ¿no? Y en su artículo 11, este reglamento estableció algo muy, muy importante, que se establece ya que a nivel de proyectos de inversión pública se incluya la gestión de riesgos y desastres en el análisis de los proyectos de inversión pública. ¿Y para qué se incluye el análisis de gestión de riesgos de desastre en los proyectos? Para identificar pues la vulnerabilidad que pueden tener los proyectos, para ver el modo de evitar o reducirla. Y que también esta vulnerabilidad de los proyectos también pueden crear vulnerabilidad hacia la sociedad y a la infraestructura existente. O sea, un proyecto no solamente hay que ver la vulnerabilidad de los componentes, sino también la vulnerabilidad que el proyecto puede estar ejecutando en el entorno. Y también de repente nuestro proyecto puede tener una capacidad para reducir vulnerabilidades existentes en el ámbito de influencia donde se encuentra el proyecto. Este tipo de análisis eh, ya se encuentra normado desde el año 2011, así es que a partir de esa fecha casi todos los proyectos de inversión pública a nivel de perfil, factibilidad, expediente técnico, ya incluyen dentro del desarrollo de los estudios complementarios que se tienen que hacer, justamente ya incluyen el análisis de la vulnerabilidad y riesgos de desastres en el proyecto de inversión pública. Este curso trata de eso, ¿no? De cómo tenemos que desarrollar esta herramienta, cómo tenemos que desarrollar estos contenidos, qué procedimientos tenemos que ejecutar, justamente pues para poder elaborar estos estudios en los proyectos. ¿Ya? El curso está dirigido a profesionales, especialistas, técnicos, funcionarios y todas aquellas personas que elaboran proyectos de inversión pública. Pueden ser perfiles, expedientes técnicos, ejecución de obra, supervisión de obra, ¿no? Y todos aquellos pues que tengan interrelación o estén relacionados con la gestión de riesgos y desastres. Muchas veces, si bien es cierto, quizás no todos van a ser especialistas y van a desarrollar estos estudios de vulnerabilidad y riesgo en los proyectos de inversión pública, pero sí todos tenemos hasta cierto punto que conocer de qué se trata, cuáles son los contenidos, porque estos componentes, estos estudios también de una u otra manera inciden en otros estudios complementarios. Van a incidir en el presupuesto de una obra, inciden en los diseños de una obra. Muchas veces hay que cambiar el trazo de una tubería, una línea de conducción, está yendo por la ladera de un cerro. Un canal de agua de riego está yendo por la ladera de un cerro y este cerro se puede derrumbar. Entonces, al hacer un análisis de vulnerabilidad, incluso hasta podríamos de cambiar el tipo de componente o el trazado o la característica, en este caso, de esas infraestructuras que se van a recomendar en un proyecto, un expediente técnico. Entonces, por eso es muy importante, influyen en presupuestos, dijimos en diseños de ingeniería, influyen en el estudio ambiental, el estudio de impacto ambiental, en el estudio de seguridad y salud en el trabajo, en el estudio de gestión de riesgos y desastres, influye, está interrelacionado como todo lo que se hace en un expediente técnico. Por lo tanto, tenemos que conocer mínimo eh, qué, qué componentes, qué contenidos tienen estos estudios, cómo se elaboran, cómo interpretarlos y cómo sacar buen provecho de una buena y adecuada lectura y análisis de estos estudios. Y también, ¿por qué no? También podemos desarrollarlos, estamos en la capacidad de hacerlo, si somos ingenieros civiles,
si somos ingenieros geógrafos, si somos ingenieros geólogos, podemos desarrollar estos estudios de análisis de vulnerabilidad y riesgo para un expediente técnico. ¿Por qué no? Si estamos en toda la capacidad de hacerlo, las herramientas están ahí y nosotros vamos a pues dictar, ¿no? Estos contenidos y cómo se desarrollan estas herramientas, ¿no? Entonces, el curso en sí, ¿cuál va a ser el contenido de este curso de vulnerabilidad y riesgos en proyectos de inversión pública? Bueno, vamos a hablar un poco, bueno, acerca de los objetivos, aspectos generales, la ubicación geográfica del proyecto, el clima, la topografía. Haremos algún análisis sobre la hidrología, la geología, la geomorfología, desarrollar una adecuada descripción de un proyecto, de los componentes, ¿no? No es que pongamos pues toda la memoria descriptiva en estos estudios, sino hay que saber qué parte de esa descripción del proyecto es la que nos interesa en este caso, ¿no? Y ya entrando al análisis, al desarrollo del estudio en sí, tenemos que ver el tema del análisis de peligros, ¿no? Los peligros que pueden afectar a los componentes, tanto proyectados como existentes en un proyecto, ¿no? Se dice que el peligro es un evento físico que tiene una alta probabilidad de ocurrir y por lo tanto puede causar daños, ¿no? Y hay que identificar cuáles son estos peligros en un expediente técnico, en una obra, en un proyecto de inversión pública. Tenemos peligros naturales y peligros generados por el hombre o inducidos por la acción humana, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de peligros vamos a tener que hablar de probabilidad de sismo, probabilidad de maremoto, probabilidad de actividad volcánica. Acá en la sierra tenemos deslizamiento de tierra, huaicos, aluviones, derrumbes, erosión fluvial, inundación, fenómeno del niño, ¿no? Imagínense, yo no me imagino un proyecto de inversión pública en la costa norte del Perú que no haya analizado temas de inundación, ¿no? Fenómeno del niño cada 6 años, 7 años es muy recurrente en el Perú. Vientos, por ejemplo, lluvias intensas, heladas, sequías, granizadas y otros, ¿no? Ahora, riesgos biológicos. Estamos actualmente en la pandemia pues, del COVID-19. Este es un riesgo biológico, esta es una epidemia, ¿no? Y que actualmente ya tiene su propio componente dentro de un proyecto de inversión pública. Ahora hablamos de plan COVID en los expedientes técnicos, ¿no? Otro estudio complementario muy interesante que se desarrolla. Peligros también son pues los causados o inducidos por el hombre, como por ejemplo incendios, explosión, derrame de sustancias químicas, contaminación ambiental, fuga de gases y otros, ¿no? Entonces, toda esta gama de peligros vamos a determinar, de acuerdo a la ubicación de un proyecto, cuáles de ellos deberíamos de incluir, de empezar a analizar, ¿no? Y también tenemos que ver la otra parte muy importante en estos estudios, que es el análisis de vulnerabilidad. ¿Y qué es la vulnerabilidad? Es la capacidad pues de resistencia que tiene un componente ¿no? de poder, de poder resistir ante un evento, llámese un sismo, ¿no? No todos los componentes resisten de la misma forma, entonces hay que analizar cuál es la vulnerabilidad que se tiene de aquello que está construido y también de aquello que se va a construir, de que está proyectado, ¿no? De repente estamos diseñando componentes cuyo nivel de vulnerabilidad, digamos, va a ser alto. Entonces, si va a ser alto, amerita pues que de repente que cambiemos el diseño, la ubicación, los componentes, de los tipos de tuberías, los tipos de canales, el tipo de concreto a utilizar, ¿no? Entonces, es por eso que hacemos análisis de vulnerabilidad, para medir el grado de resistencia a, estos, cuando se den estos peligros, ¿no? Y los vamos a ver también por la vulnerabilidad, por factor de exposición, fragilidad, ¿no? Fragilidad y factores de resiliencia, ¿no? Que es la capacidad de resistir de manera asociada a un evento. La vulnerabilidad puede ser también vulnerabilidad física, vulnerabilidad ambiental, vulnerabilidad social, vulnerabilidad económica. Analizaremos estos componentes para después, si analizamos peligro y analizamos vulnerabilidad, hacer el cálculo de riesgo, ¿no?
definir cuál sería el riesgo, la probabilidad de que ocurra pues un evento que cause daño a la infraestructura existente. ¿Y para qué definimos el cálculo de riesgo, el cálculo de, para qué hacemos esta estimación? Justamente es para poder estratificar el nivel de riesgo, ¿no? Usaremos una matriz donde estimaremos cuándo es peligro muy alto, cuándo es peligro alto, cuándo es peligro medio, cuándo es peligro bajo, y eso está en función de qué, tanto del peligro y de la vulnerabilidad, ¿no? Y con eso sacaremos los niveles de riesgo, ¿no? Que también son riesgo muy alto, riesgo medio y riesgo bajo. Entonces aplicaremos las matrices y desarrollaremos los criterios de cómo se asocian los riesgos en función de la vulnerabilidad y en función del peligro encontrado. ¿Y todo esto para qué? Para lo más importante que tiene todo desarrollo de un proyecto, un expediente técnico. Lo importante es recomendar medidas de control de riesgo. Ante lo identificado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recomendar medidas de control. ¿Cuáles son esas medidas de control? Pues todas aquellas medidas de ingeniería que reduzcan la vulnerabilidad, porque ya nos han dicho de que el peligro no lo podemos evitar, el peligro está latente ahí, siempre, si hay peligro de sismo, contra eso no podemos hacer nada. Lo que podemos hacer es reforzar nuestros diseños, nuestros componentes, para que sean más resistentes a un sismo. Con eso estamos reduciendo la vulnerabilidad de los componentes. Entonces hay recomendaciones, cambio de materiales, cambio del diseño de un trazado, cambio de la ubicación, reforzamientos en algunos casos, ¿no? Son recomendaciones que finalmente pues el estudio de vulnerabilidad y riesgos debe de tener, ¿no? Para que puedan ser tomados por los especialistas de las áreas respectivas para que hagan las modificaciones, ¿no? Porque yo he visto muchas veces, ya han terminado de hacer el proyecto, ya han terminado de hacer los planos, los presupuestos y al último lo llaman a los especialistas en vulnerabilidad y riesgo para que hagan un estudio complementario. Cuando de repente ya todo está diseñado y cuando uno va a recomendar las modificaciones, a veces ya es un poco difícil hacerlas porque entró demasiado tarde, se convocó demasiado tarde a los especialistas, ¿no? Entonces se corre el riesgo de que no se tomen en cuenta estas recomendaciones, por lo tanto el riesgo de que el proyecto salga mal, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, ¿no? Los estudios ambientales y los estudios de gestión de riesgos y los estudios de seguridad y salud en el trabajo van de manera paralela al desarrollo de los proyectos, de manera paralela, cosa que tú puedas ahí hacer las recomendaciones y estas recomendaciones tengan que ser tomadas en cuenta por quienes finalmente hacen los diseños finales. Esa es la razón de ser de estos estudios. Los vamos con mucha casuística, vamos a desarrollar el curso. La fecha y horario, están todos ustedes invitados, el 3, 4 y 5 de agosto, ¿no? Lunes, martes y miércoles, primera semana de agosto, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Nos vemos, los esperamos para que se puedan matricular a través del Instituto de Formación de Especialistas del Perú, quien ha tenido a bien invitarme para poder desarrollar este curso, y pues desearles que se cuiden en esta etapa de pandemia de COVID. Está creciendo el COVID en el Perú y nosotros acá promoviendo pues, los cursos de todo lo que tenga que ver con prevención, gestión de riesgos y minimización pues, de este tipo de peligros. Muchas gracias.